Esta noche vamos a viajar a una ciudad muy antigua, una de esas llenas de torres góticas, callejones de piedra y una magia que, bueno, parece que se ha quedado atrapada en el tiempo. Y es que allí, en esa ciudad, nos vamos a sumergir en la leyenda quizá más misteriosa del folclore judío, la del Golem de Praga. A ver, vamos a imaginarlo, estamos en la Praga del siglo XVI. Las calles son estrechas, apenas iluminadas por faroles, y sobre el puente de Carlos flota siempre una neblina muy suave. Y ahí está el barrio judío, un lugar que rebosa de historias y de espiritualidad. En este mundo de sombras y espíritu vivía el rabino Judá Loew ben Bezalel, a quien todos conocían como el Maharal, un hombre muy respetado por su sabiduría, por su conocimiento místico. Pero eran tiempos difíciles, la verdad. El pueblo judío sufría mucha persecución, acusaciones falsas, la amenaza era constante. Fue justo entonces, en medio de esa necesidad de sentirse a salvo, de buscar un poco de justicia, cuando al rabino Loew se le ocurrió que su comunidad necesitaba un guardián. Y ese guardián no iba a ser un hombre cualquiera, no. Iba a ser un golem, una figura increíblemente poderosa, nacida del barro y de la fe, y que sería capaz de defender a su gente de cualquier peligro. La leyenda cuenta que su creación fue todo un ritual, un acto solemne que se hizo al amparo de la noche, allí, a orillas del río Moldava. El rabino, junto a sus discípulos, recogió arcilla de la orilla del río y, con ella, moldeó una figura humana, grande, fuerte e imponente. Después, recitaron antiguas palabras sagradas de la Cábala, y el toque final, el rabino colocó en la boca de la criatura un pergamino con la palabra hebrea Emet, que significa verdad. Y justo en ese instante, la figura de arcilla cobró vida. Era altísimo, muy robusto, con una expresión completamente vacía. Y solo obedecía las órdenes de su creador. Así que de repente, el golem se convirtió en el centinela silencioso del gueto. Era una solución, sí, pero una que nacía de la desesperación. Cumplía con su objetivo, claro, pero en su propia naturaleza. Había una sombra, un poder que su creador no tardaría en tener que afrontar. Imagínatelo, una figura imponente patrullando las calles sin descanso, sin dormir, sin hablar, frustrando ataques, evitando injusticias. La gente del gueto, por primera vez en mucho tiempo, empezó a sentirse un poco más segura, como si una presencia poderosa les acompañara en cada rincón oscuro. Pero claro, aquí estaba el problema. El golem era fuerte, sí, pero era una fuerza ciega. Y aquí residía el peligro. Su mayor virtud era en realidad su peor defecto. Obedecía cada orden al pie de la letra, sin entender absolutamente nada de matices ni de consecuencias. Una simple instrucción podía acabar desatando la destrucción. Y el rabino Loew, claro, se dio cuenta. Con todo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, comprendió que esa criatura que él mismo había creado para proteger a su pueblo se estaba convirtiendo en su mayor amenaza, porque el poder sin conciencia es un peligro y tenía que devolver al golem a lo que era, barro. Porque todo, absolutamente todo, su poder, su misma existencia, venía de esa única palabra escrita en el pergamino, Emet, la verdad. Era la chispa divina que le daba vida a la arcilla. Así que para desactivarlo, el rabino le retiró el pergamino de la boca y, con mucho cuidado, borró solo la primera letra. Y de esa forma, con un gesto tan simple, la palabra Emet se transformó en Met, que es la palabra hebrea para muerte. Y fue instantáneo. La vida se esfumó de su cuerpo. El guardián gigante, sin más, se desplomó, volviendo a ser lo que siempre fue, una simple figura de arcilla inerte, sin vida. Pero claro, que su vida terminase no significó el final de su historia. Para nada. La leyenda del golem de Praga sigue ahí, muy viva, susurrándose en los callejones de la ciudad. La tradición cuenta que llevaron sus restos de arcilla al desván de la Sinagoga Vieja Nueva de Praga. Y aquí es donde el misterio se hace más profundo, porque muchos están convencidos de que todavía sigue allí. Pero quizá la idea más fascinante, la que pone los pelos de punta, es que el golem en realidad no fue destruido. Solo lo pusieron a dormir, que está esperando, latente, el momento en que su pueblo lo necesite de nuevo para poder despertar. Y esa es la pregunta que se ha quedado flotando en el aire de Praga, una leyenda que nos habla del poder de la creación y de la enorme responsabilidad que eso conlleva, del deseo de protección en los tiempos oscuros. Así que ahora, mientras el sueño va llegando, podemos pensar en ello. ¿El guardián duerme? ¿O simplemente espera el momento de volver? Que descanses.